Bueno, ahorita vamos a cantar una canción que se llama El amor de Dios es maravilloso. Entonces pueden cantarlo conmigo y también me ayudan a hacer la mímica de esta canción. La canción dice así. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Amén. Bueno, niños, esta siguiente canción también vamos a utilizar todo nuestro cuerpo haciendo la mímica porque se llama Somos Soldaditos. Vamos a ver si la recuerdan. La canción dice así. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Pam, pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 y ganaremos la victoria con Jesús. Aunque no ande en infantería, caballería o artillería, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy de Jesús, sí Señor, soldado soy de Jesús, sí Señor. Otra vez. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Pam, pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 y ganaremos la victoria con Jesús. Aunque no ande en infantería, caballería o artillería, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús, sí Señor, soldado soy de Jesús, sí Señor, soldado soy de Jesús. Muy bien, niños. Hola a todos, el Señor les bendiga. Esperamos que tengan un buen tiempo en sus casas, que el Señor los siga guardando a cada uno. Empezaremos nuevamente con el contexto de la carta a los Colosenses, pero antes de eso vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu bendición y tu amor, tu misericordia y tu fidelidad para con nosotros. Gracias por permitirnos, Señor, aprender más de ti, Señor, más de tu amor, más de tu palabra y más de la oración, Señor. Te rogamos que hables a nuestros corazones, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y te pedimos por todas las personas que están en sus casas y por aquellos que tal vez no tienen una, Señor, y necesiten un lugar, Señor. Te rogamos para que seas tú cuidándonos, Señor, y bendiciéndonos en esta mañana. Amén. Bueno, recordemos que esta carta fue escrita por Pablo durante su tiempo en prisión en Roma.
Como ya hemos dicho antes, se cree que entre el año 60 y 62 después de Cristo, con Timoteo como ayudante. Los destinatarios del libro eran los miembros de la iglesia de Colosas, una ciudad al pie del monte Cadmo, a unos 120 kilómetros al este de Éfeso, en el valle del río Lico. Esta carta tiene como propósito grabar en nuestro corazón que entender que la salvación es un regalo inmerecido y gratuito de parte de Dios y que es una señal de la verdadera fe bíblica. La única manera en que un creyente puede evitar que las falsas enseñanzas lo descarríen es conocer la palabra de Dios y entender las doctrinas de la fe. Comprendamos un poco los versículos anteriores. En los versículos Pablo nos mostró cómo debemos hacer morir todo lo terrenal en nosotros, en nuestras vidas, reconociendo todo como parte del pasado y encarnando nuestra nueva vida en Cristo de forma a agradar a nuestro Señor. Una forma de cómo agradar a nuestro Señor. La impureza y la maldad deben quedar en el pasado para vestirnos como escogidos de Dios, misericordiosos, mansos y humildes, siguiendo su ejemplo. Nos muestra también cuáles son los deberes y roles que tenemos como hijos de Dios, ya sea como padre en el hogar, como madre, hijos o todos nosotros como ciudadanos de esta tierra, y nos deja claro que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debe ser hecho en nombre y para nuestro Señor Jesús, en Colosenses 3:17. Entonces, a continuación vamos a ver más a detalle cada uno de los versículos del capítulo 4 del 1 al 6. Les mando un abrazo, el Señor les bendiga. Una ovejita me contó que es tan hermoso hablar con Dios, agradecer por un día más y cuántas cosas puedo disfrutar. Esta ovejita me enseñó lo importante que es hablar con Dios, agradecer por lo que hace en mí y decirle que soy tan feliz. Orar es hablar con Dios, ahora mi ritmo tiene sabor. Él tiene tantos regalos para mí que todavía yo no conocí. Orar es hablar con Dios, ahora mi ritmo tiene sabor. Él tiene tantos regalos para mí que todavía yo no conocí. Es hablar con Dios, ahora mi ritmo tiene sabor. Él tiene tantos regalos para mí que todavía yo no conocí. Orar es hablar con Dios, ahora mi ritmo tiene sabor. Él tiene tantos regalos para mí que todavía yo no conocí. Y ya ves, qué tan lindo es orar. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos muy felices de poder compartir con ustedes el día de hoy a través de este estudio. Esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. Les pedimos que nos acompañen con sus Biblias ahí en casa. El día de hoy vamos a estudiar Colosenses 4 del 1 al 6.
Les pido que me acompañen y vamos a estudiar el versículo 1, lo vamos a leer aquí juntos. Y dice: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Bueno, vemos aquí que es una continuación de lo que de lo que estudiamos la semana pasada, en donde Pablo les recomendaba tanto a las mamás, a los papás, a los hijos, cómo debían actuar. Y en este caso, Pablo le habla a los amos, ¿cierto? Recordemos que en esta época era normal en la sociedad que hubieran amos y esclavos. Y para hacerlo un poquito más al contexto de hoy en día, vamos a hablar de jefes y empleados. Entonces Pablo, refiriéndose a los jefes, les dicen que ellos sean justos y rectos con sus siervos, ¿cierto? Y les recuerda que todos nosotros tenemos un amo en los cielos al cual también rendiremos cuentas. Entonces, por esta razón, Él los llama a ser justos y rectos. Pero sabemos que esta justicia y esta rectitud solo se consigue en los pasos del Señor. El Señor es quien nos brinda esa sabiduría a través de su palabra. Y por eso es muy necesario que un buen líder, un buen jefe, siga y esté en los caminos del Señor para poder alcanzar esa verdadera justicia y esa verdadera rectitud. Esto aplica tanto para jefes con sus empleados, pero también aplica para todos nosotros en nuestro diario vivir, porque todos nosotros tenemos un Dios al cual tendremos que rendir cuentas algún día, ¿cierto? Cuando el Señor venga por nosotros. Y eso dependerá de lo que hagamos en esta tierra. Si somos justos, ¿cierto? Y rectos con las personas que nos rodean en toda situación. Y para alcanzar esta rectitud, como le decía, debemos buscar la sabiduría que solo el Señor da. ¿Cómo buscamos esta sabiduría? Entregando nuestra vida al Señor, entregándola en sus manos, buscando y aprendiendo de su palabra todos los días, ¿sí? Y caminando en su rectitud, caminando en lo que el Señor nos manda y en aquello que a Él le agrada. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero es nuestro deber como cristianos. Es nuestro deber porque amamos al Señor. Siguiendo con el estudio del versículo 4:2 dice: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar es una cualidad que debemos tener a partir del momento en que tenemos una nueva vida en Cristo. Perseverar significa continuar, avanzar, constancia, ¿cierto? Ser constantes. Y esto requiere de nosotros también un esfuerzo y una dedicación. Y esta dedicación y este esfuerzo y esta constancia debe ser voluntaria. Debe ser por amor al Señor y por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Perseverar significa ser constantes en una meta. Y en este caso, la meta es la oración. Pablo nos dice aquí que debemos ser disciplinados en la oración. La oración es algo muy importante en el Señor porque es el regalo que Él nos dio para podernos comunicar con Él. El Señor no es un Dios distante y lejano. El Señor está cerca a nosotros y eso lo muestra la oración. Podemos hablar con Él en todo momento, ¿sí? En todo momento y circunstancia y en todo nuestro día podemos estar en constante oración. Oración no es solo cuando nos sentamos arrodillados con nuestras manos cruzadas a orar. Oración puede ser mientras estás caminando, mientras estás pensando en una situación, necesitas un consejo, necesitas sentir al Señor ahí porque tienes temor. En cualquier momento de tu día puedes estar en constante oración con el Señor y en tus acciones también. En tus acciones también se ve esa intimidad y esa complejidad con el Señor. Entonces debemos recordar que a pesar de que la oración no es solo ese momento donde nos sentamos arrodillados a orar, la oración sí está compuesta por varios puntos que el Señor nos dejó, por ejemplo, del Padre Nuestro. Y queremos hablar de alguno de esos puntos. Queremos aclarar que no son una A, B, C, D de cómo orar,
¿cierto? El orar es hablar con el Señor, es hablar con nuestro Padre como sus hijos, pero sí es bueno saber que la oración puede ir compuesta de ciertos puntos que son muy importantes y que deberíamos recordar al momento de hablar con nuestro Señor. Algunos de estos son la adoración. ¿Con quién estamos hablando? Con nuestro Padre maravilloso, con nuestro Dios grande, poderoso, infinito, ¿sí? Entonces saber y admirar quién es el Señor, adorarlo. Y eso es muy importante en la oración. Saber con quién estamos hablando. Es nuestro Padre, pero Él es todopoderoso, Él es grandioso y debemos amarlo y respetarlo por quién es Él. También la confesión, ¿cierto? El Señor ya sabe cuáles son nuestros pecados. El Señor ya sabe dónde hemos caído, dónde hemos fallado, sabe nuestras debilidades. Pero es muy importante y al Señor le agrada mucho que nosotros confesemos estos pecados ante Él, ¿cierto? Entonces la confesión es una parte fundamental de la oración, donde le comentamos y le confesamos al Señor en qué hemos fallado, en qué necesitamos su ayuda también, dónde necesitamos más su ayuda. Señor, he fallado en esto, en esto, en esto, sigo fallando en esto. Señor, he vuelto a caer. Necesito tu fuerza, tu ánimo. Solo con tu ayuda puedo no volverlo a cometer. Y debemos saber que la confesión debe ir acompañada de arrepentimiento genuino, el dar la vuelta completa, no volverlo a hacer. Es difícil, sí, es muy difícil y todos luchamos con esto. No solo tú, todos luchamos con esto. Pero eso hace parte de vivir para Dios y de la oración. Otra parte también es la intersección, ¿sí? Orar por otros, orar por nuestros hermanos, orar por nuestros líderes, orar por nuestros pastores. Es muy importante la intersección y esto es algo que al Señor le agrada mucho, que tomemos un tiempo para orar por las personas que amamos y también por las personas que no amamos tanto. Otras dos razones que deben ir incluidas en la oración son la petición y el agradecimiento. Muchas veces tenemos muchas peticiones que hacerle al Señor, pero debemos saber que esas peticiones deben ir de la mano de lo que el Señor desea para nosotros. No es yo quiero un carro, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Es que deseas tú para mi vida, Señor. Y esa intimidad con el Señor es la que nos lleva a entender qué debemos pedirle, qué desea Él para nosotros, ¿cierto? Entonces muchas veces estamos pidiendo esto y lo otro y cuando nos damos cuenta vemos que eso no va de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros. Caemos en cuenta qué es lo que el Señor de verdad ha hablado en nuestro corazón, qué es lo que el Señor de verdad ha hablado en nuestras vidas y debemos pedirle que nos llene de eso, que nos llene de sabiduría, que nos llene de ánimo para hablarle a otros, que nos quite la pena, que nos llene de fuerzas para poder compartir de su palabra, que nos mantenga firmes en ella, muchas otras cosas. Y también el agradecimiento, agradecerle al Señor todo el tiempo por todo lo que Él nos da, por despertarnos, por acostarnos llenitos, porque tenemos familia que nos ama, que nos cuida, un techo, porque Él está ahí para nosotros en todo momento. Y debemos ser agradecidos todo el tiempo. El Señor nos dice que oremos en todo momento y que seamos agradecidos, que estemos gozosos por la vida que nos da. Y vemos que, como ya les dije, esto no es un ABC para aprender cómo orar, pero sí es muy importante que incluyamos estos puntos en nuestras oraciones. Y qué lindo es recordar que Jesús fue un gran ejemplo de alguien que le oraba al Señor, ¿cierto? Mismo cuando estuvo en este cuerpo como humano, como nosotros, de carne y hueso, el Señor Jesús nos mostró en todo momento que Él estaba en constante oración con el Padre, ¿cierto? Y que la oración era algo muy importante para Él. Y eso es algo que nos debe recordar, que si el Señor, siendo Dios, oraba constantemente con el Padre, más nosotros que somos pecadores debemos hacerlo. Entonces, siguiendo en el estudio, vamos a pasar a la lectura del versículo 4
del 3 al 4. Y dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. En este versículo, Pablo nos muestra cómo él estaba pidiéndole a las personas de la iglesia de Colosas que intercedieran por él y por el ministerio. Vemos aquí la importancia de la intersección y la importancia de interceder por nuestros líderes y por nuestros pastores, ¿cierto? Ellos son los guías que el Señor puso en esta tierra para pastorearnos hasta nuestro gran pastor. Y por eso es nuestra responsabilidad orar por ellos, amarlos, respetarlos, ¿cierto? Para que ellos se mantengan firmes en la palabra del Señor. Debemos orar para que ellos prediquen la verdad de la palabra. Y esto es algo muy importante y que debemos tener siempre en cuenta. Y vemos aquí como Pablo lo manifiesta y lo manifiesta con mucha humildad porque él muestra como quien debe ser mostrado es siempre el Señor, no él. Él dice para que me manifieste cómo debo hablar, para que el Señor hable a través de él y él exprese lo que el Señor de verdad quiere transmitirle a las personas, porque es el Señor quien toca los corazones y cambia, ¿cierto? No somos nosotros, no es nadie que esté hablando aquí, es lo que el Señor quiera transmitir y es el Espíritu Santo quien toca el corazón y lo cambia. Pero es muy importante por esa razón que oremos por nuestros líderes, por nuestros pastores, por esto, para que ellos estén firmes en su palabra, para que ellos transmitan la verdad, para que ellos transmitan lo que el Señor quiere que ellos nos transmitan. Y les quiero leer en 1 de Timoteo 2, del 1 al 2, que dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces vemos más una vez la importancia de orar por nuestros líderes, por nuestros pastores, porque sin la sabiduría del Señor ellos no van a podernos guiar bien. Entonces ellos deben ser hombres sabios, hombres de piedad, hombres que están firmes en el Señor. Bueno, y siguiendo con el estudio en el versículo 4 del 5 al 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí vemos que Pablo continúa aconsejándonos y nos manda a andar sabiamente delante de todos. Obviamente sabemos que lo primero es mostrarnos prudentes y obedientes ante el Señor, pero también es importante que mostremos esta obediencia, esta prudencia y este carácter ante los demás, porque eso es nuestro testimonio y sabemos que el testimonio ayuda a que muchas personas puedan conocer del Señor y muestran la verdad del Señor. El Señor es siempre bueno, pero si nosotros decimos que estamos en el Señor, pero hacemos las cosas mal, entonces no mostramos al Señor como debe ser. Lo mostramos de una manera que a Él no le agrada. Nos dice también que debemos ser diligentes, estar constantes en la oración, pero no olvidarnos de nuestra parte. Nosotros debemos orar y confiar que el Señor todo lo hará, pero el Señor nos abre puertas y nosotros debemos ser diligentes en cumplir con lo que el Señor nos guíe. Si el Señor te abre una puerta y te dice, avanza, hijo, tú debes dar esos pasos cuando el Señor te lo diga. Y dice en Romanos 12:11, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Siempre el Espíritu Santo es quien nos llena de esta fuerza y de este fervor. También nos habla que debemos cuidar nuestro carácter antes de hablar, ¿cierto? Entonces, el Señor nos dice que para eso debemos vestirnos de su carácter. En Colosenses 3:12 nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y esto es algo que solo logramos en el Espíritu,
porque nosotros sabemos que si nos dejamos llevar por nuestra carne, nuestras palabras se vuelven frías, se vuelven duras, se vuelven malas, porque nuestro corazón siempre tiende a ir a lo malo, pero el Espíritu es el que nos llena de esa mansedumbre y de esa bondad, porque el Señor dice que nosotros somos la sal de esta tierra, pero esa sal debe ser en una cantidad exacta, y eso solo lo hace el Espíritu Santo, porque si no tenemos sal, vamos a ser cristianos insípidos que desaniman a los otros, que los incitan a hacer cosas malas. Y si vamos a ser cristianos que tenemos demasiada sal, va a quedar salada la comida. Y entonces ahí podemos ser arrogantes, creernos superiores a los demás, creer que somos mejores cristianos. Y eso es un testimonio muy feo que no anima a nadie, que no muestra el amor del Señor, y no nos podemos dejar engañar por eso tampoco. Y para concluir, queremos destacar 3 puntos. ¿Cuáles son? La importancia de la disciplina de la oración. Orar es un tesoro que el Señor nos ha dado, es un privilegio, es un regalo. Podemos hablar con Él, ¿sí? A través del Señor Jesús tenemos ese camino directo a nuestro Padre y podemos hablar con Él con confianza, como un hijo hablando con su Padre. Y eso es algo hermoso, pero debemos ser constantes. Requiere un esfuerzo de nuestra parte, ¿cierto? Debemos ser disciplinados en ella, porque nuestra carne tiende a decir, ay, ahora no quiero, ahora estoy cansada, mejor mañana. Entonces requiere disciplina. Por otro lado, que interceder por nuestros líderes y nuestros pastores es de suma importancia. Nuestros pastores nuestro pastor necesita esa oración. Necesita todas nuestras oraciones, necesita que oremos por su familia, que oremos por su fuerza y ánimo en el Señor, que oremos porque Él esté firme, ¿cierto? Que oremos por su corazón, porque sea un hombre bondadoso, porque sea un hombre manso, un hombre que busque la verdad y muestre y hable únicamente la verdad del Señor. Y por último, también debemos recordar que debemos ser personas prudentes ante todos y tener siempre una palabra sabia y una palabra mansa, una palabra buena, una palabra de amor, y no ser personas rudas que desaniman a los otros o que enojan a los otros. Entonces eso era lo que el Señor quería transmitirles el día de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Los queremos mucho. Ahora vamos a pasar a una actividad y esperamos que la hagan en sus casas, con sus papitos, con sus hermanos, con los primos, con los abuelitos, con quien estén, y que la disfruten mucho. Bueno, el día de hoy en la actividad voy a dejarles con sus papitos una hoja, la cual pueden imprimir, o si no, la pueden dibujar sobre una cartulina. Si desean imprimirla, la imprimen, la cortan por donde va, la pegan ambos lados, ¿cierto? Para que quede frente y verso, y le recortan el circulito de arriba. De esa forma van a poder colgarlo en sus puertas, o por ejemplo de un armario o de algo que tengan para colgar, para que se acuerden todas las mañanas. Lo voltean por el lado del día y se acuerdan de orarle al Señor, de agradecerle porque se despertaron sanitos, porque van a desayunar junto a sus familias, porque el Señor es bueno y los ama. Y en la noche lo voltean y se acuerdan que no se pueden también dormir sin orar, sin agradecerle al Señor por ese maravilloso día, o contarles si tuvieron un día malo, pedirle que les dé fuerza, que les dé ánimo, y recordarle al Señor cuánto lo ama, ¿cierto? Entonces vamos a orar y nos despedimos. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra el día de hoy. Te damos las gracias, Señor, porque eres bueno y nos amas, Señor, y siempre
quieres llenarnos de ti, de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido el día de hoy por todos los niños, Señor, que nos están escuchando, Señor, que ellos puedan entender lo que tú les quieres decir, Señor, que ellos guarden esta palabra en sus corazones, Señor, y que ellos crezcan por siempre en tu sabiduría, Señor. Que ellos te amen todos los días de sus vidas, Señor, y que en todo momento sepan que tú los amas como sus hijos amados. Te doy gracias, Señor, por sus vidas. Señor, te pido que tengamos un resto de un día muy bueno, Señor, en familia, que podamos compartir este domingo, Señor, y te damos las gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros. Todo te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces les agradezco mucho por haber escuchado el estudio el día de hoy. Los queremos mucho. Les mandamos un gran saludo de parte de Capilla Verdad del Ministerio de Niños. Los extrañamos y gracias al Señor, si el Señor lo permite, pronto nos podremos ver, abrazar y hablar cara a cara. Los quiero mucho, les mando un saludo y muchas bendiciones para el día de hoy.